Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta mesa de trabajo dentro de nuestra Semana de Ingeniería 2020, que tiene como tema retos y perspectivas de la ingeniería para el desarrollo social, tecnológico y económico. Nuestra mesa, como lo dije, de infraestructura y desarrollo económico, tiene el propósito de reflexionar sobre los retos y perspectivas de la ingeniería frente a la infraestructura como motor para el desarrollo de la región, con el fin de generar un documento que sirva de guía a la Facultad de Ingeniería para planear y desarrollar acciones en relación con esta temática. Los participantes el día de hoy, estoy yo como moderador, mi nombre es Álvaro Cuadro, soy docente de la Facultad de Ingeniería en el programa de Ingeniería Industrial. Como relatora está la ingeniera y magíster y estudiante del programa de doctorado, Natalia Martínez Escobar. Adicionalmente, tenemos tres invitados, tres panelistas a nuestro evento, que son María Isabel Alvarado, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. Con más de 15 años de experiencia en el sector de infraestructura, estuvo vinculada por 12 años al equipo administrativo de Aerocali, concesionaria para la operación, mantenimiento y expansión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Desde el 2019 es la directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Occidente, entidad gremial que promueve el desarrollo socioeconómico a través del impulso de una infraestructura moderna y eficiente. También nos acompaña Juan Esteban Carranza, gerente de la sucursal Cali del Banco de la República, con PhD en Economía de Yale University, Master of Philosophy en Yale University, Master of Arts en Yale University, maestría en Economía en la Universidad de los Andes y economista de la misma universidad. Finalmente nos acompaña también María Claudia Álvarez, directora de Proxy, Proyectos y Obras por Impuestos. Es ingeniera civil de la Universidad del Valle, magíster en Administración de Empresas de la misma universidad y asesora en temas de infraestructura, desarrollo regional, construcción y vivienda. Experta en trabajo gremial y gestora institucional, responsable de la creación de la Cámara Colombiana de Infraestructura Occidente, del programa Proxy, Proyectos de Obras por Impuestos, Fundación Acres y Construye Colombia, Expovial Colombia, Alianza para la Vivienda de Cali, Instituto Nacional del Acero en Acero, Biocasa, Comité Intergremial y la Asociación de Empresas del Norte del Cauca, FUNORCA. Con este grupo, señoras y señores, pues vamos a desarrollar nuestra mesa de trabajo el día de hoy. El orden de trabajo va a ser, cada panelista cuenta con 15 minutos para hacer su presentación. Y vamos a dejar la sesión de preguntas para el final de la sesión, de manera que ellos harán las presentaciones una tras otra, yo les iré dando la palabra, y al final del ejercicio abrimos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas que nos pueden escribir a través del chat. Comenzamos entonces con María Isabel Alvarado. Bienvenida, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los representantes de la Universidad del Valle que nos acompañan el día de hoy, a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros y a mis compañeros panelistas. Un especial saludo a todos los miembros de la Facultad de Ingeniería de la universidad. Agradecerles esta importante oportunidad de presentar aquí. Vamos a hablar a continuación sobre el impacto de los proyectos de infraestructura en la economía. Paso entonces a compartir mi presentación y dar inicio a la misma. Muchísimas gracias. Bueno, como les comenté, la idea es en unos breves minutos poder contarles a todos ustedes sobre los proyectos de infraestructura y el impacto que los mismos tienen en la economía, especialmente en este momento de necesidad de reactivación económica. Para hablar del sector vale la pena mencionar lo que han sido las cifras de los últimos años. En el 2019, el sector de obras civiles de infraestructura había crecido en un 10.7%, siendo uno de los sectores que más creció en la economía de nuestro país. Durante el primer trimestre de 2020, este comportamiento continuó y el sector mantuvo su tendencia de crecimiento en un 9.1%.
En la actualidad, si bien hemos visto una ralentización de la economía en general, podemos decir que el sector de infraestructura ha estado activo. Fuimos el primer sector de la economía en reabrir y reiniciar actividades en el marco de la pandemia. Y es importante resaltar que la confiabilidad en este sector como mecanismo para la reactivación económica y lograr un efecto contracíclico en la economía viene de lo que ha sido el histórico de ejecución de los presupuestos públicos en materia de infraestructura, especialmente dentro del sector transporte, donde encontramos que en las últimas 7 vigencias hemos tenido una ejecución del 84.6% dentro de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación. Es también muy importante cómo se han ido encontrando fuentes adicionales de financiamiento para todos estos proyectos de infraestructura, resaltándose el aporte que se hace a partir del Sistema General de Regalías, donde ya hemos tenido proyectos por casi 20 mil millones de pesos, que se representan en 6.400 proyectos de infraestructura a lo largo y ancho de nuestro país. Para hablar de impacto económico, la apuesta del país estuvo centrada en el programa 4G, que es un programa que está compuesto por 29 proyectos carreteros, con una inversión de capital de 44 billones a partir de capital de los proyectos y 8.1 billones de capital privado vinculado a los mismos. Esto muestra un avance en la forma que concebíamos los proyectos. Se formó un programa a largo plazo que requería financiación durante los próximos 20, 25 y hasta 30 años, y este programa logra una conectividad vial con aproximadamente 900 kilómetros de construcción de calzadas sencillas. Tenemos 182 kilómetros de segundas calzadas, 81 kilómetros en terceros carriles, un mejoramiento y rehabilitación de más de 3.000 kilómetros, cerca de 90 kilómetros en túneles representados en 42 unidades y un total de 78 unidades entre puentes y viaductos. De este importante programa de 4G, en el Valle del Cauca contamos con el proyecto para la vía Mulaló-Lobo Guerrero, que tiene previsto una inversión de 2 billones de pesos en capital para construir 31.8 kilómetros de nueva vía que permitirá reducir en 52 kilómetros el acceso al puerto de Buenaventura, lo cual se traduce en un ahorro de hasta 1 hora frente al actual recorrido que tenemos hoy, que es Cali, Mediacanoa, Lobo Guerrero. ¿Qué implicaciones en la economía se tienen previstas con este programa de cuarta generación de concesiones? A junio de este año teníamos una ejecución promedio entre todos los proyectos de casi el 44%, y estudios propios de la CCI han mostrado que estos proyectos generan aproximadamente 1.4 millones de empleos, de los cuales 890.000 son empleos directos y 578.000 son empleos indirectos. Para el caso de la vía Mulaló-Lobo Guerrero, se estima que en el pico de momento de ejecución de esta obra se generen 1.800 empleos directos. Pero el impacto que generan los proyectos de infraestructura no solamente se traduce en la inversión directa en la construcción de los mismos, sino que tiene un efecto sobre los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte y logística. En el cuadro que en este momento estoy presentando se puede apreciar cómo una vez se finalicen los corredores que prevé todo el programa de cuarta generación, podemos estar hablando de hasta 4 horas y media de ahorro en tiempos de desplazamiento entre Bogotá y Buenaventura y de 6 horas entre Medellín y Buenaventura. Esto obviamente se traduce en una disminución de costos, los cuales se han estimado en casi un 30% para el recorrido Medellín-Cali, en un casi 18% para Bogotá-Cali y en un 17.3% para el recorrido Bogotá-Buenaventura.
Esto necesariamente se ve reflejado en el mejoramiento de las condiciones de competitividad de la región y obviamente también la integración regional de nuestra región con otras zonas del país. Esto es muy importante porque además de promover el comercio exterior y el intercambio de productos y servicios, fortalece también y promociona el turismo hacia nuestra región. Contarles un poco, además de esta gran apuesta carretera que está reflejada en el programa 4G de concesiones, mencionar lo que se ha venido desarrollando frente a otros modos de transporte. Es importante resaltar frente a la infraestructura aeroportuaria el crecimiento gigantesco que ha tenido la movilización de pasajeros. Para el año 2010 reflejábamos una movilización de aproximadamente 20 millones de pasajeros al año, mientras que para 2019 esta cifra se había duplicado, alcanzando los 41 millones de pasajeros. En esta misma década, Aerocivil ha invertido un promedio del 7% de los recursos públicos del sector transporte en 48 aeropuertos y 47 aeródromos a su cargo, además de las inversiones que han venido haciendo las concesiones aeroportuarias, que como lo veíamos en el año 2016, para el Valle del Cauca se vio reflejado en la expansión y modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En cuanto a la infraestructura portuaria, muy importante para la competitividad del país a través del puerto de Buenaventura, Colombia ha mejorado en el índice global de competitividad, pasando del puesto 105 al 72 y mejorando la capacidad de los puertos del país en un 55%, y generando inversiones no solo a partir de los distintos terminales portuarios, sino a partir de las inversiones de mantenimiento y de dragado que se hacen a cargo del gobierno nacional. Aquí es muy importante resaltar que para nuestra región estamos pendientes de que se logre definir la metodología y el mecanismo contractual bajo el cual se llevaría a cabo el dragado del canal de acceso de Buenaventura para tener una profundidad al nivel de los demás puertos del Pacífico. En cuanto a la infraestructura férrea, esta empieza a ser una gran apuesta del gobierno. En este momento, el Ministerio de Transporte, junto al DNP y expertos contratados para este efecto, ya formularon un plan maestro férreo para Colombia que busca recuperar los trazados férreos con los que cuenta el país y la construcción de nuevos corredores para así complementar un mapa intermodal de transporte en Colombia. Así tenemos que en el 2019 los corredores férreos de La Dorada, Chiriguaná, Santa Marta y el Bogotá-Belencito ya empiezan a movilizar cerca de 93.000 toneladas de carga, y entre enero y mayo de este año ya habían movilizado 35.600 toneladas, donde los productos que más se movilizan está el cemento y la varilla de acero. Igualmente, ¿qué ha venido pasando? Como les comentaba, teníamos en este momento la apuesta en ejecución de los programas 4G, pero ya el gobierno nacional lanzó el programa 5G de concesiones, que a diferencia del programa 4G no se concentra solo en vías, sino que este incluye el modo aeroportuario, férreo y portuario dentro de esta apuesta del transporte intermodal para el país. Este primer grupo de concesiones 5G están compuestas por 12 proyectos, donde 8 serán de origen público y 4 corresponden a iniciativas privadas, donde la inversión en capital es aproximadamente de 17.9 billones de pesos, de los cuales ya cuentan con recursos asignados y aprobados vía COMPIS, y se enmarcan todos estos proyectos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que tuvo una visión de formulación para 20 años desde el 2015. Para el caso del Valle del Cauca vale la pena resaltar los proyectos que quedan incluidos en esta primera ola de concesiones, donde encontramos ya recursos garantizados para culminar los 26 kilómetros de doble calzada que hacen falta en la vía Buga-Buenaventura. Esta está siendo actualmente intervenida por el Invías, quien está completando en este momento 8.5 kilómetros.
Y ya tenemos proceso de licitación abierto y pliegos definitivos para la nueva malla vial del Valle y accesos de Cali y Palmira, que cuenta con una asignación de recursos de 1.16 billones de pesos. Estos serían los proyectos de iniciativa pública y adicionalmente tenemos una iniciativa privada para la ampliación y modernización de los aeropuertos del suroccidente con una inversión cercana al billón de pesos. Con esto estaríamos previendo una inversión cercana a los 5.5 billones de pesos para el Valle del Cauca. En la segunda ola de proyectos se resalta la estructuración del corredor Pasto-Popayán y Calarcá-La Paila. Algunas otras obras que se están llevando a cabo y que son muy importantes para la región es el dragado de mantenimiento del estero San Antonio, las obras del paso por la laguna de Sonso a la altura de Media Canoa y los contratos de mantenimiento que se están llevando a cabo en diferentes rutas y sectores de la malla vial del departamento. Esta diapositiva es un poco para hacer un resumen muy macro de las intervenciones que se prevén desde el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, con sus proyectos, con sus programas, concluir, vías para la legalidad y Colombia rural. Esto permitirá sobre todo una importante intervención en vías terciarias y secundarias, siendo esta una pues de las mayores apuestas también frente a la reactivación económica. Ahora contarles toda esta inversión y todos estos billones de pesos que yo les he estado comentando, cómo realmente se reflejan e impactan la economía en cuanto a cifras. En el mes de junio de este año, Desarrollo realizó un estudio para la Cámara Colombiana de la Infraestructura sobre el impacto que podría tener en la economía un gran plan decenal de inversión en infraestructura de transporte. Este estudio permite concluir que la inversión en infraestructura equivalente a un 0.5% del PIB por año aumentaría la tasa de crecimiento económico en 0.8 puntos porcentuales cada año. Igual, esto se traduce en que por cada peso que invertimos en infraestructura de transporte, tendríamos una actividad económica de 1.6 pesos. Entonces, pues estas son las principales cifras. Y en cuanto a empleo, tenemos que estas inversiones nos generarían 159.000 empleos. El marco fiscal de mediano plazo ha sido aumentado. Estamos por primera vez teniendo unas muy importantes cifras en cuanto a inversión en infraestructura y para la región, y terminar aquí con lo que son las cifras de impacto, contarles que Cali y el Valle del Cauca proponen invertir 1.9 billones de pesos y 0.6 billones respectivamente en infraestructura de transporte de acuerdo a los planes de desarrollo locales. En la ciudad lo vemos traducido en las obras que se preparan para la avenida Ciudad de Cali hasta el río Jamundí, los estudios para la conexión de la vía al mar y la factibilidad del tren de cercanías. Con esto, incluso la Gobernación del Valle ha previsto que se pueden generar 81.000 empleos en el sector de infraestructura y tenemos hoy en curso una inversión en el departamento por 1.5 billones que se representa en 162 contratos. Con esto podemos ver cómo a nivel nacional hay un gran movimiento de recursos hacia este sector e igualmente se ve reflejado en las inversiones a nivel local, seguros de que esto se refleja en la potencialidad de generación de empleo y encadenamientos productivos que tiene nuestro sector. Con esto terminaría y pues muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, María Isabel. Yo quisiera, pues antes de dar la palabra a nuestro siguiente panelista, resaltar dos hechos, ¿no? Pues que el sector de infraestructura, como lo decía, fue el primer sector que inició operaciones pues en plena pandemia, ¿no? Y eso se refleja pues en asumir o que está asumiendo su responsabilidad, digamos, tradicional en términos de generador de empleo, en términos de dinamizador, pues no solo de su economía, pues de infraestructura, sino de otros sectores
como transporte y turismo, que también se movilizan, y eso se ve reflejado en las cifras de crecimiento de PIB que se estiman en función de cómo se desempeña este sector, ¿no? Y también quisiera resaltar que se pueden también patentar entonces, o se puede ver que hay grandes, digamos, hay una gran participación en obras para la región en términos de proyectos del orden nacional, pero también hay un gran esfuerzo en términos de proyectos más locales, de tipo ciudad y departamento, ¿no? Eso es importante para nosotros, y ahí tendrá pues la universidad que entrar a hacer sus esfuerzos a ver cómo apoyamos esa dinámica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con Juan Esteban Carranza y su presentación. Tiene la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias. A ver, un momento. Comparto mi presentación. Ya la están viendo, ¿cierto? Sí, sí, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, los que no me conocen, yo soy Juan Esteban Carranza, soy el gerente del Banco de la República acá en Cali, donde además dirijo un grupo de estudios sobre temas de economía industrial y de comercio exterior. Y, por cierto, soy profesor, he sido profesor, este semestre no, pero en la Universidad del Valle, en la facultad, en el Departamento de Economía. Y de lo que voy a hablar hoy, por cierto, debo aclarar, no compromete a la Junta Directiva ni al gerente del Banco de la República, es decir, estos son una pura representación de mi opinión y de trabajos que hemos hecho nosotros en el banco, pero que son de investigación y que no tienen nada que ver con la política del Banco de la República. Entonces voy a hablar un poco yo soy economista, no soy ingeniero, y entonces voy a darle una mirada indirecta al tema de infraestructura y su conexión con la actividad económica. Y es mirar los beneficios de importar y exportar como una medida indirecta de los costos y beneficios de la infraestructura de transporte, que es el núcleo del tema de esta sesión. Entonces, un primer punto que hay que hacer es que los costos y beneficios de la infraestructura, a pesar del estudio de Fedesarrollo que mencionó María Isabel, son muy difíciles de identificar, porque el beneficio de la infraestructura se miden, por un lado, por el impacto inmediato que tiene sobre la construcción, es decir, la actividad económica que genera la pura construcción, y por otro lado, el impacto que tiene sobre la actividad económica que usa luego esa infraestructura. Entonces, sobre todo este componente de los beneficios y costos de la infraestructura es difícil de identificar en los datos. Entonces, una forma de aproximarlo, uno quisiera poder digamos, correlacionar la inauguración de una obra, digamos, de la nueva calzada a Buenaventura, cuando exista, completa, y ver cómo eso inmediatamente impacta la actividad económica de aquellas firmas que se benefician de esto, por ejemplo. Eso es muy difícil de hacer, los datos no existen en ese nivel de detalle, pero entonces una forma de aproximar los beneficios que tiene la infraestructura es mirar choques parecidos que afectan los costos del comercio, cómo se traducen en impactos en la actividad económica. Y en el banco hicimos hace unos años precisamente un estudio de este estilo, en el que miramos los choques a los aranceles, cómo los choques aranceles, que fíjense que son completamente análogos al choque que tiene la disminución de costos de transporte. O sea, unos aranceles son completamente análogos para una firma como los costos de transporte, y ver cómo estos choques en los aranceles se traducen en un impacto en la actividad económica. De la forma como hicimos este estudio, pues es un estudio mucho más grande sobre toda la industria manufacturera colombiana, en el que estudiamos una cantidad de factores que la afectan, pero me voy a referir únicamente a este componente específico de los aranceles, en el que hacemos, son básicamente análisis de regresión, en los que usamos
correlacionamos medidas de desempeño sectorial o de las firmas y miramos cómo se correlacionan con otros factores, en este caso los aranceles. Y con unos controles más o menos sofisticados que nos permiten, digamos, aislar muy precisamente ese impacto causal de los aranceles sobre la actividad económica. Entonces, exactamente nos vamos a referir a esta slide pone más o menos todo sobre la mesa todo lo que hacemos. Entonces, para darles una idea de a lo que nos referimos vamos a estudiar sobre todo una reforma arancelaria que hubo en Colombia entre el año 2010 y el año 2012, que fue una reducción unilateral de los aranceles que hizo Colombia para todas las importaciones. Es probablemente la política económica que mayor impacto ha tenido sobre la actividad industrial en los últimos 20 años y de la que muy poco se habla. No tiene nada que ver con los tratados de libre comercio, fue sencillamente una medida unilateral que tomó el gobierno colombiano de reducción de los aranceles, que ustedes pueden ver por esta línea, por la línea punteada azul. Es el arancel promedio, perdón, la línea, me estoy confundiendo, es la línea negra. Entonces fíjense que los aranceles, el arancel promedio cobrado a las importaciones era un poco más del 10% antes del 2010 y cayó a alrededor del 5% después del 2012, el arancel promedio. Sin embargo, el arancel promedio cobrado a las importaciones de materias primas usadas por la industria, bienes intermedios en general, incluyendo bienes de capital, esa reducción fue mucho mayor. Entonces nosotros podemos irnos a los datos de producción que tenemos a nivel de firmas individuales y ver cómo la producción de esas firmas individuales reaccionó ante esta reducción de los aranceles, que fue heterogénea entre productos, heterogénea entre países. Entonces hay firmas que importan ciertos tipos de insumos y que exportan ciertas cosas, pero ciertos tipos de insumos que provienen de ciertos países. Entonces todas las firmas fueron impactadas de forma distinta y ese impacto heterogéneo entre las firmas es lo que nos permite inferir cuál es el impacto de esos aranceles sobre la producción de las firmas. Entonces, como les digo, el choque arancelario es exactamente equivalente a un costo de transporte en términos económicos. Y vemos que esa reducción en los aranceles, que fue las importaciones, fíjense, esto no son exportaciones, no es que estamos promoviendo las exportaciones necesariamente, estamos sencillamente facilitándole la vida a las firmas que importan y sobre todo facilitándole la vida a las firmas que importan bienes intermedios, materias primas. Y vemos, como lo vemos en esta tabla acá abajo, que este signo negativo que ustedes ven acá abajo quiere decir que la reducción en aranceles causó un aumento en la producción de aquellas firmas que fueron más impactadas por esta reducción arancelaria. Impactó sobre todo a las firmas que importan, obviamente, pero a las firmas que importan y exportan. Porque hay otro detalle muy importante de la estructura productiva colombiana, sobre todo de la industria manufacturera, y es que depende crucialmente de materias primas importadas. Sobre todo aquellas firmas manufactureras que exportan, es decir, aquí las firmas manufactureras que exportan se surten de materias primas importadas para exportar. Y esto es algo que hay que tener mucho en cuenta a la hora de pensar precisamente en toda la infraestructura que soporta estas cadenas productivas. Entonces, fíjense, aquellas firmas que ni exportan ni importan, pues poco les pasó. No, esta columna no tiene asteriscos, pero a todas las demás firmas, esa reducción arancelaria a los insumos únicamente, porque aquí hacemos una distinción entre todos los aranceles, de los tipos, los aranceles a los que enfrentan las firmas. Las firmas enfrentan aranceles de bienes importados que compiten con ellas y también enfrentan aranceles cuando exportan a otro país. Esos cambios, esos choques arancelarios en nuestros datos no tienen ningún efecto sobre el desempeño de las firmas, pero los aranceles a las importaciones sí. ¿Qué nos enseña esto en términos de la infraestructura?
pues, digamos, la lección es inmediata y muy clara. Cualquier reducción en los costos de importación de materias primas tiene un impacto súper sustancial en la producción de las firmas, en el desempeño de las firmas manufactureras. Y dado que estamos en Cali, valga la pena recordar que el Valle del Cauca es quizá el principal núcleo manufacturero de Colombia, es decir, el Valle del Cauca, incluyendo el norte del Cauca, incluyendo la región de la zona cafetera que colinda con el Valle del Cauca, todo esto comprende el núcleo de producción manufacturera más importante de Colombia. Más que lo que haya en la costa atlántica, más que lo que hay en Antioquia, parecido un poco a lo que hay en el centro del país, aunque en el centro del país es la medición de la actividad ya es un poco más difícil. Pero bueno, entonces la lección de lo que es el centro de mi mensaje es los costos de importar. Los costos de importar son cruciales para la industria moderna, porque la industria moderna hace parte de cadenas de valor internacionales que no solo exportan, sino que importan bienes intermedios. Ahora, termino con este otro slide de resultados en el que mostramos que además el comercio exterior es crucial para las firmas. A nivel de firmas individuales, el comercio exterior está asociado positivamente con mayor producción. Es decir, son las firmas más productivas, son las que más exportan y más importan, y por lo tanto serán las que necesitan más la infraestructura para hacerlo. Y el efecto del comercio exterior y los bienes finales es clarísimo, y desde lo que estaba diciendo antes. Importa poco, la tasa de cambio, sino que esto es algo un poco más profundo y tecnológico. Es decir, es la necesidad de estar inserto en cadenas de valor es una necesidad tecnológica, y esta inserción en cadenas internacionales de valor necesita de forma crucial la infraestructura. Yo pensaba hablar en un poco más detalle en estos resultados, pero creo que estamos a justos de tiempo y más bien dejo... Realmente todavía tiene tiempo, don Esteban, si quiere. Bueno. Tiene 4 minutos todavía. Y es interesante el tema, yo les sugeriría continuar. Sí, listo. No, entonces venga, lo único que les quiero decir es referirme a estos son resultados de regresiones descritas de la misma forma que les dije al principio. Cogemos la producción de las firmas y vemos cómo se correlaciona con un montón de variables de comercio exterior. Y aquí me refiero específicamente a las exportaciones, acá abajo, y las importaciones, y el índice de la tasa de cambio real. Entonces, el índice de la tasa de cambio real parece tener un efecto significativo sobre la producción, pero este efecto desaparece cuando incluimos todos los controles econométricos que están en la última columna acá, y sobre todo incluimos exportaciones e importaciones. Las exportaciones y las importaciones, esto es a nivel de las firmas individuales, están correlacionados de forma súper sustancial con su producción. No sorprende, a nadie le sorprende que las firmas que produzcan más sean las que más exporten, ¿no? Pero no es obvio, por lo menos en la discusión pública, no es obvio que las firmas que más producen, las firmas que tienen mejor desempeño, son aquellas que más importan. Entonces, este es el sustento cuantitativo de la aseveración que estaba haciendo hace un momento, que es que el éxito productivo de las firmas manufactureras y en general de los sectores productivos sofisticados requiere de forma crucial de la capacidad de importar y exportar. No solo de exportar, sino de importar. Y eso requiere pues, de una red de infraestructura que precisamente soporte esta actividad y cuyos, de nuevo, impacto se puede ver, como lo hice hace un momento, mirando el impacto que tuvo la reducción arancelaria del 2010-2012
sobre la producción, sobre la actividad productiva de las firmas, que fue súper sustancial. Como les digo, la principal, la política que ha tenido más impacto en los últimos 20 años sobre el desempeño productivo de las firmas manufactureras fue esa reducción arancelaria. Esa reducción arancelaria habría sido exactamente igual si hubiera habido, no sé, una ola gigantesca de producción de infraestructura que redujera los costos de comercio en esa misma medida. Y entonces ahora con eso sí termino mi mensaje y quedo atento a la discusión. Bien, muchas gracias, Juan Esteban. Yo quisiera recoger algo y fue por donde usted comenzó, ¿no? Realmente no solo a nivel local tradicionalmente, sino a nivel internacional, sobre todo ahora con la crisis, pues se habla mucho de promover la infraestructura para poder dinamizar pues las economías y demás, ¿no? El primer mensaje que captamos aquí es cómo ver la dificultad que hay para medir realmente, cuantitativamente, los efectos directos de la infraestructura en otros sectores, ¿no? Es un tema complejo. Pero esta es una aproximación interesante, es decir, desde el análisis de la manufactura, a ver cómo se ven esos efectos y si se nota entonces algo de correlación ahí, algo que seguramente está todavía en estudio de poder encontrar esas correlaciones más exactamente, ¿no? Exactamente. Es un tema de estudio. Uno está acostumbrado a verlo desde el ámbito más operativo como ingeniero. Claro. Esta es una mirada indirecta y, como les digo, el impacto de los costos de comercio, de los puros costos de comercio que se ve en ese choque arancelario, pues da luces del impacto gigantesco que tiene el puro costo de mover carga sobre la actividad productiva. Bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con María Claudia Álvarez, directora de Proximo. Tiene la palabra, de nuevo también tiene 15 minutos. Yo le avisaré si se le va cortando el tiempo. Bueno, puede continuar. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Bueno, yo soy ingeniera civil de la Universidad del Valle, a mucho honor. En este momento me desempeño como directora de un fideicomiso que se creó en el año 2018, denominado Proxy, Proyectos y Obras por Impuestos. He querido aportar a esta mesa de trabajo este mecanismo que nació en Colombia en el año 2016 como una oportunidad para la ingeniería colombiana. Es una forma de financiar obras, tal como se los voy a exponer ahora, muy innovadora, que lleva más de 10 años ejecutándose en el Perú con muchísimo éxito y esperamos que en Colombia crezca como efectivamente ha sucedido en los últimos 3 años. ¿Pero qué es Obras por Impuestos? Es un mecanismo creado por el Gobierno Nacional para brindar la posibilidad al sector privado que a través de sus impuestos ejecute directamente proyectos que tengan impacto social y económico en municipios afectados por la violencia y la pobreza. Esto tiene un marco normativo que inició desde la reforma tributaria de 2016 con la ley 1819 y posteriormente en el año 2017 y 18 tuvo sus decretos reglamentarios. Posteriormente en el 2019 con la ley 2010 en el estatuto tributario quedó incorporado y recientemente en agosto pasado se generó un nuevo modelo para aplicar obras por impuestos, lo que significa, y más adelante lo expondré, que hay 2 formas en que el empresario o la persona natural tomen la decisión de, en lugar de entregar mi dinero completamente a la DIAN de mi impuesto de renta, pues voy a hacer una obra de beneficio para uno de los 344 municipios donde se puede aplicar obras por impuestos y que más adelante les voy a exponer. Pero ¿qué tipo de obras se pueden hacer? Se pueden hacer acueductos, alcantarillados, redes de energía, puestos de salud, hospitales, escuelas, vías, infraestructura productiva,
infraestructura institucional, infraestructura deportiva, bienes públicos rurales, se pueden pagar servicios ambientales, se puede invertir en tecnologías de la información y las comunicaciones y obras de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Como ven, se pueden hacer casi cualquier tipo de obras y pues eso beneficia directamente a las comunidades. Hay dos opciones de cómo aplicar el mecanismo, como les decía hace un momento. La primera se llama opción fiducia y en esta metodología el contribuyente que tenga un impuesto de renta con ingresos superiores a determinado monto, aquí hablan de 33.610 VT, que son pues una medida de acuerdo a los ingresos que tenga la empresa. Se puede invertir hasta el 50% del impuesto de renta en uno o más proyectos. Aquí incorporo dos conceptos que más adelante los voy a mencionar en detalle, que son municipios PEDET y municipios SOMAC. Un municipio SOMAC es aquel que se encuentra ubicado en una de las zonas más afectadas por el conflicto. Y adicionalmente hay otra subdivisión dentro de los municipios SOMAC, que son los municipios PEDET, que significa aquellos que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial y fundamentalmente son los más afectados, los más críticos, que tienen las necesidades básicas insatisfechas más críticas. Lo que se hace aquí, como les decía, es que el dinero del impuesto va a una fiducia y esa fiducia contrata al constructor, al consultor, al interventor, con el dinero que el privado ha depositado en la fiducia. Cuando se termine la obra y la entidad pública nacional la reciba satisfacción, ahí se da por pagada la obligación tributaria al entregar ese proyecto. Y la segunda opción se llama opción convenio. Aquí, además de las empresas, pueden participar personas naturales, también que tengan un determinado nivel de ingresos, que aproximadamente son 1.000 millones de pesos, los 33.610 VT. En esta opción, lo que se hace es que la obra no se hace con los recursos del impuesto, sino que el privado de su propia caja saca el dinero, hace la obra y cuando termina le entregan un título de renovación del territorio. Con ese título él va y paga su impuesto del año siguiente. Esta segunda opción pues tiene más esfuerzo de caja del privado, pero lo usan fundamentalmente empresas que tienen saldos a favor, que no tienen que pagar impuesto de renta porque ya lo han pagado en el transcurso del año, pero le interesa la obra. Entonces la hace cuando recibe el título, ese título, además de poder pagar el impuesto del año siguiente, lo puede vender, ceder, es transable. Bueno, continúo. ¿Cuáles son esos municipios PEDET y SOMAC? En el país hay 344 municipios SOMAC. De esos 344, manera de información en el Valle, hay 15. Y de esos 344 hay 170 considerados PEDET. Esos municipios PEDET pues representan 6.6 millones de personas en el país. Se estima que de esas hay 2,5 millones de víctimas del conflicto. Esto representa el 24% de la población rural del país, el 57% de la población rural más pobre. En área representa el 36% del territorio nacional y abarca el 45% del área de parques naturales nacionales. Pero ¿cuáles son los beneficios? Realmente consideramos que este mecanismo trae beneficios para todos. Por ejemplo, para las entidades públicas, acelera la ejecución de proyectos y está garantizada su calidad,
reduciendo la brecha social, libera recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población. Por ejemplo, un municipio ha pensado construir una carretera, pero si esa carretera llega al privado y dice yo la construyo, entonces va a tener esos recursos para aportarlos a otro proyecto. Para la empresa privada es múltiple también el beneficio, brinda la posibilidad de participar en el desarrollo físico del país, mejora el relacionamiento con las comunidades. Es innegable que si una empresa pues mejora las vías, las escuelas, el hospital de los municipios de su entorno, pues va a tener un mucho mejor relacionamiento, mejora su imagen definitivamente y puede apoyar sus propios programas de responsabilidad social que ha venido aplicando. Y para las comunidades, pues definitivamente son los más beneficiados porque pueden mejorar su cobertura de servicios públicos, de conectividad vial, mejora la cobertura educativa y de salud, genera empleo directo e indirecto, mejora la calidad de vida y el bienestar. Aquí hay más beneficios, genera confianza. El privado ejecuta directamente la obra con la plata de su impuesto. O sea, es usual escuchar que empresarios pues dicen no saben en qué se va a invertir su impuesto, pero aquí va a saberlo y va a aplicar directamente ese recurso. Complementa la inversión que realiza en responsabilidad social, ya lo había dicho, aporta a la construcción de paz, beneficia a las comunidades afectadas por la violencia y la pobreza, pueden estructurar proyectos generando valor agregado a entes territoriales y es una fuente de financiación que de verdad está llegando a las zonas más afectadas por la violencia. Bueno, aquí hay dos esquemas que me permiten que visualicen un poco más lo que ya les había expuesto. Lo que se hace en las dos opciones es que el proyecto de interés del empresario tiene que estar en el banco de proyectos que tiene planeación nacional. Una vez ese proyecto esté en el banco de proyectos, el privado, mediante una metodología, solicita que su impuesto se le vincule a ese proyecto que ya está en el banco de proyectos. Vale la pena mencionar aquí, al hablar de CONFIS, CONFIS es el Consejo de Política Fiscal que determina las inversiones que año a año hace el gobierno. En este caso, el CONFIS ha determinado en los 3 años en que se ha aplicado obras por impuestos que la sumatoria de todas las obras que se hagan por este mecanismo no pueda ser superior a 250.000 millones. Eso pues para preservar la aplicación de impuestos a otros sectores. En el primer mecanismo, como les decía, en la opción fiducia, cuando ya el gobierno le dice al privado, listo, usted puede hacer esta obra que está en mi banco de proyectos, entonces él constituye una fiducia, deposita allí el dinero y esa fiducia contrata a la interventoría, a la gerencia, a la construcción y demás. Y como les decía, cuando la obra es entregada, la DIAN extingue la obligación tributaria al contribuyente. Contrariamente, en la opción convenio, como les decía, se hace con recursos propios del privado, no con la plata del impuesto. Tiene mucha más libertad en esta opción de contratar directamente a quien quiera que le construya la obra, pero para preservar las especificaciones, el privado tiene que suscribir un convenio con el Ministerio del Ramo. Si es una vía, con Invías, si es una escuela, con el Ministerio de Educación, si es un hospital con el Ministerio de Salud y demás. Y ese convenio rige las características que debe tener la obra, que finalmente es entregada a la entidad nacional competente, o sea, las mismas que les he mencionado, Invías, Mineducación, Salud y demás. Y en ese momento, cuando ese ministerio dice la obra está bien hecha, le entregan al privado un título de renovación del territorio. Bueno, creo que con estas 2 diapositivas he explicado más en detalle.
Para que los estudiantes en especial y futuros ingenieros se familiaricen con la terminología, esta es una infografía de qué es lo que hay que hacer para lograr que el proyecto quede registrado en el banco de proyectos. Hay una metodología que se llama MGA, Metodología General Aplicada, que se usa para cualquier proyecto del sector público, y en este caso Obras por Impuestos debe presentar su proyecto, ya sea en prefactibilidad o en factibilidad, a través de la MGA web. Se sube todo al sistema. Luego incorporó otro concepto que es una plataforma que se llama SWIFT, Sistema Unificado de Finanzas Públicas. Este sistema es bien interesante para cuando tengan oportunidad de aplicarlo. Allí aparecen todos los documentos técnicos relacionados con un proyecto y en cualquier momento el gerente, el constructor, el interventor pueden acceder a esta información y así todos tienen los mismos detalles de cómo debe quedar construido el proyecto. Luego, Planeación Nacional revisa todo lo que el privado ha propuesto y dice si el proyecto es viable o no. Eso es el control posterior. Y finalmente así queda registrado un proyecto en el banco de proyectos. Hay una entidad nueva creada específicamente para manejar obras por impuestos que se llama Agencia de Renovación del Territorio. Tiene otras funciones, pero pues la principal es Obras por Impuestos. Su logo su simbología es ART, Agencia de Renovación del Territorio. Bueno, aquí algunas breves características del mecanismo. Dos empresas, por ejemplo, se pueden unir para financiar un proyecto que tenga pues un monto importante. Los contribuyentes que se postulen a obras por impuestos tienen un plazo adicional de aproximadamente un mes para presentar su declaración de renta. El contribuyente puede hacer gastos de preinversión. ¿Qué significa? Que puede hacer los estudios y diseños para construir una obra y esa preinversión también se puede sumar al valor del proyecto y ser reconocida como impuesto. Las empresas mineras de hidrocarburos o con concesiones portuarias pueden postularse a obras por impuestos siempre que el proyecto no esté relacionado con su actividad generadora de renta. Por ejemplo, una concesión portuaria no puede postular a hacer un muelle porque eso es algo que le beneficia y le genera renta directamente. Los contribuyentes no pueden realizar proyectos que se encuentren en mandato legal o acto administrativo o decisión judicial. El gerente del proyecto debe determinar e informar el avance físico y financiero a través del sistema de seguimiento de proyectos. Tengo solo 2 minutos, voy a pasar muy rápido. Esto es lo que ha pasado en los 3 años de aplicación de obras por impuestos. Aquí pueden ver que en la sumatoria se han tenido 154 proyectos viabilizados, 100 asignados, se han beneficiado 138 municipios, 75 empresas se han vinculado y la sumatoria de estos proyectos es la no despreciable suma de 677.000 millones. Aquí una diapositiva que nos dice que lamentablemente el Valle del Cauca no ha sido el más dinámico. Ustedes ven que departamentos como Tolima y Antioquia han participado en las 3 convocatorias. El Valle del Cauca solo tiene 2 proyectos asignados, que es un mejoramiento de una vía en Yotoco, que fue estructurada, está siendo construida con el acompañamiento de Proxy, el colectivo que yo dirijo, y una dotación escolar en Dagua. Y para terminar, esta es la sumatoria de las convocatorias que ha tenido Obras por Impuestos solo en el año 2020. Quise traerla para ratificar el título de mi presentación, que dice que esta es una oportunidad para la ingeniería. Han habido 20 convocatorias para la interventoría, 10 para la gerencia, ejecución de proyectos 11, suministro, gestión social.
Y finalmente Proxy, pues es un equipo técnico multidisciplinario que se encarga de estructurar, hacer diseños, estudios, viabilizar los proyectos, gerencia, construcción, proveeduría de bienes y servicios. Hasta allí mi presentación, espero haber cumplido con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. De la presentación quisiera resaltar algunos detalles. Me parece que es una forma pues novedosa de desarrollar obras, ¿no? Obviamente no, pues no solo aquí en Colombia, pero novedosa aquí en nuestro ámbito, y seguramente pues estaremos viendo resultados más importantes a futuro, ¿no? Se ve también una oportunidad para el Valle, porque como que todavía no se ha masificado, no ha penetrado suficiente el concepto como para que haya más aproximaciones hacia ellos, ¿no? ¿Cuál es pues una oportunidad para las empresas de la región y también para los ingenieros? Porque las empresas pues no van a ser expertas en el desarrollo de infraestructura, construcción de vías o lo que sea. O sea, una empresa grande necesitará equipos de ingenieros para que planifiquen y desarrollen esos proyectos correctamente, ¿no? También hay alguna lección aprendida también para la universidad en términos de que debemos profundizar un poco más el desarrollo o las competencias de los ingenieros digamos, en el enfoque público y sus herramientas, como el marco lógico y el MGA. ¿Cierto? Bueno, con esto damos por terminadas las 3 sesiones de presentaciones y vamos a pasar entonces a las preguntas. Como yo les había planteado, pues el interés mío más bien es que no dirigirlas a uno solo, sino hacerlas abiertas para que cada quien desde su ámbito nos aporte algo pues aquí al grupo de participantes que estamos en esta mesa de trabajo. Y tenemos algunas ya. Voy a leerlas. Bueno, la primera tiene algo más de detalle. La provisión eficiente de servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de la política de desarrollo. Para su implementación también es uno de los mayores obstáculos. ¿Qué acciones se deben tomar para que la infraestructura logre ser un motor para el desarrollo y la competitividad? ¿Quién desea iniciar las respuestas? ¿Cómo estás? Isabel. Profesor. No, yo creo que esa es una pregunta muy importante en el marco de todo lo que hemos hablado hoy, porque como lo mencionaba anteriormente, no se trata solamente de hacer unos listados de proyectos. Esto requiere generar un entorno a ese deseo de hacer los proyectos que permita la sostenibilidad eficiente de los mismos. Para ello creo que para lograr implementar los proyectos se necesita que cada día mejoremos en el nivel de inversión en cuanto a los estudios y diseños, y que realmente tengamos una ingeniería de detalle previa a los procesos de licitación en cuanto a las obras públicas. Ese es uno de los retos más importantes, sensibilizar al sector público de que si bien los estudios y diseños no se ven, sí son el insumo más valioso que podemos tener para que las obras se ejecuten dentro de los cronogramas y presupuestos que nos planteamos, y en esta manera poder cumplir con ese llamado a generar el empleo y las dinámicas de encadenamiento productivos en los tiempos propuestos. ¿María Claudia? Sí. Creo que hay un tema que es un tema pues delicado, pero que con el que convivimos todo el tiempo, y es la necesidad de erradicar la corrupción de los procesos contractuales de la construcción. Para ello, pues María Isabel tiene toda la autoridad en todo lo que está haciendo y ha venido haciendo durante 16 años la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es buscar que haya pliegos tipo que no puedan ser manipulados por las entidades territoriales contratantes, generar observatorios permanentes en el que sientan todos los actores que hay gente mirando qué es lo que se está haciendo con los recursos del Estado, y definitivamente creo que obras por impuestos es una forma de erradicar esos procesos, porque es el privado con la supervisión del público quien hace las inversiones para el desarrollo de las obras.
Quisiera saber de parte de Juan Esteban, desde el ámbito de la mirada pues como macroeconómica, cómo se aporta pues a que realmente la infraestructura no termine siendo más obras, más cosas por ahí en las calles, más gente por ahí operando todo el día, pero como que al final no se vea impacto. No, pues esto es una pregunta demasiado precisa. Yo tengo opiniones, pero que no son basadas precisamente en el análisis económico. A mí me preocupa que hay una desconexión en general en la sociedad colombiana entre la financiación y el uso de la infraestructura, y no la grande, sino la pequeña, es decir, las carreteras en los pueblos. Me da la sensación de que el grueso del país está pendiente de los recursos del gobierno nacional, ve la infraestructura como un regalo que cae del cielo, y se hacen las obras, las carreteras, todas las carreteras, excepto las carreteras principales, se caen, y uno se encuentra carreteras despavimentadas que estuvieron pavimentadas hace 20, 30, 40 años, y yo creo que ahí hay un asunto de construcción de instituciones que como decía hace un rato, se escapa del puro análisis económico y del puro análisis técnico de ingeniería. Bien, muy bien, gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos que se afrontan en relación con la calidad de la infraestructura en la región? Retos en términos de calidad. Yo agregaría de parte mía, pues también pensando en los retos frente a los sobrecostos y a las demoras en los proyectos. Por supuesto. Yo creo que parte del problema que vemos es un poco lo que anotaba Juan Esteban, y es no tanto la pérdida de calidad como la falta de mantenimiento una vez ejecutamos las obras. Eso nos hace perder calidad de la infraestructura disponible. Debemos hacer un mayor esfuerzo para garantizar el adecuado mantenimiento de lo ya construido, y frente a lo que está por construir, creo que precisamente lo que mencionaba anteriormente, el tema de contar con estudios y diseños al nivel de ingeniería que realmente lo requieren los proyectos, es lo único que nos puede garantizar su correcta ejecución. Además de esto, creo que se requiere una arquitectura institucional que realmente permita un correcto seguimiento, una articulación interinstitucional, una eficaz aprobación de permisos, licencias, certificaciones, y sobre todo una gestión predial previa a la ejecución de los proyectos, porque lo que estamos viendo es que la mayoría de los proyectos se nos detienen, empiezan a presentar dificultades en el momento en que hay un reto predial o un traslado de redes no previsto. Todo esto se puede anticipar con una adecuada planeación, y creo que uno de los mejores factores, y de pronto un mensaje para todos los jóvenes que incluso en este momento están estudiando ingeniería, es la disponibilidad de tecnologías como BIM, que nos permiten tener un proyecto desde su conceptualización hasta todo su seguimiento y mantenimiento, es lo que realmente nos va a permitir redondear todas esas dificultades y superarlas de manera eficiente. Ahí es donde mecanismos como los de obras por impuestos y 5G y demás, pues van a tener más injerencia, ¿no? Porque hay como una mayor responsabilidad en hacer una buena planeación desde el principio. Correcto. Parte de la crítica que se le ha hecho al sector público en términos de que hacemos licitaciones con proyectos en fase 2. Exactamente. Entonces el privado va a estar más pendiente de hacer unos buenos planes, diseños, estudios y planear y programar correctamente un proyecto, ¿no? Definitivamente el tema de calidad va ligada a la ingeniería pura, que es la que lamentablemente se ha ido perdiendo en exigencias. Ratifico así lo que dice María Isabel y lo que dice Álvaro. Si uno ve los presupuestos de inversión de las entidades públicas, cada vez son menores los gastos en estudios y diseños. Los estudios y diseños son el fundamento de una buena obra y definitivamente deben ser realizados por empresas certificadas, consultores, con ingeniería de consulta, y lamentablemente llegan a los cargos, a las alcaldías y demás, personas que, como no ven los estudios, como decía María Isabel, no los valoran y simplemente necesitan hacer la obra rápida, sea la razón que sea. Entonces, el mensaje es ese: más estudios y diseños de calidad para que se logren
obras de calidad. Me queda un mensaje extraño aquí, o sea, nos está sugiriendo que seamos más estrictos, más exigentes aquí en nuestras clases en el pregrado. No solo en el pregrado, pero claro, no es para nada, no he pensado en la universidad. Lo que estoy diciendo es que el contratante, o sea, el Estado, la alcaldía, la gobernación, no invierte en estudios y diseños, no invierte en los ingenieros que en buena hora está sacando la universidad. Yo no he pensado en la universidad, la quiero muchísimo. No. Hay otra pregunta. ¿Cómo la infraestructura se convierte en motor para el desarrollo y la competitividad en el contexto de la cuarta revolución industrial? Perdón. ¿Cómo la infraestructura se convierte en un motor para el desarrollo y la competitividad en el contexto de la cuarta revolución industrial? Pues la virtualización ya nos llegó. ¿Cómo? Dale. Para mí, lo de la cuarta revolución industrial, que se refiere pues a todo el desarrollo de las tecnologías de la información, pues digamos, por definición es un sector productivo que no depende de forma tan crucial de la infraestructura física como la industria manufacturera, por ejemplo. Pero por otro lado, ha sido el desarrollo. Bueno, tengo que decir dos cosas. El desarrollo hay una infraestructura básica que se sigue necesitando, toda la infraestructura de comunicaciones, pues que no ha sido el tema grueso de discusión aquí, pero que enfrenta muchas de las mismas dificultades de la infraestructura normal. Es decir, el cable submarino que conecta a Cali con el internet a través de la costa pacífica enfrentó las mismas dificultades y las sigue enfrentando, creo, en su construcción, que enfrenta la doble calzada Cali-Buenaventura. Es decir, que ahí no hay el Estado colombiano ahí no rige. Es como que no existiera. El Estado se subordina a unas reglas todas extrañas de consultas previas, una cosa toda bizarra, completamente traída de los cabellos. Eso por un lado. Pero por otro lado, ha sido el desarrollo de la tecnología de información la que ha permitido que precisamente los sectores productivos más normales, que sí dependen de la infraestructura de transporte, por ejemplo, pues se inserten de forma mucho más eficiente en estas cadenas globales. Es decir, es muy difícil yo conseguirme proveedores de unas pequeñas piezas que yo necesito para mi proceso productivo. Era muy distinto conseguirlos hace 30 años, cuando esto se hacía por teléfono, mirando catálogos o visitando de vez en cuando ferias internacionales. Eso era muy distinto a hacerlo a como se hace hoy, que es que yo entro a internet y busco el proveedor y lo contacto y organizo todo el envío de forma mucho más rápida y efectiva, utilizando estas tecnologías de la información. Entonces yo creo que hay una correlación ahí entre el desarrollo de las tecnologías de la información y el desarrollo de las cadenas productivas, de lo que llaman las cadenas de valor internacional, que requieren infraestructura así física de verdad, que hace que haya una interacción ahí muy interesante y que quizás es inevitable. Bueno, no, yo podría mencionar que creo que algo que hemos vivido todos los seres humanos en esta pandemia es que se nos aceleró la transformación digital, incluso personal. Y eso conllevó también a que las mismas empresas y el sector educativo viviera un proceso casi de impacto inmediato de adaptación a poder permitirse la continuidad vía encontrar unos mecanismos a través de la digitalización que le permitieran la continuidad de sus servicios. Eso mismo se ve, digamos, a nivel global en todo el país. Creo que en estos 7 meses hemos modificado nuestras formas de consumo, de interacción y de aprendizaje en lo que hubiera podido ser un periodo de 2 o 3 años, como mencionaban los expertos. Esa capacidad de adaptación es lo que realmente nos va a permitir seguir
continuando en unas condiciones de competitividad general. En la medida en que a través de estas tecnologías de la información seamos capaces de transformar nuestros servicios y seguir prestándolos, eso es lo que nos va a permitir. Adicionalmente, de pronto para hacer un zoom en los temas de infraestructura, la competitividad no es solamente en términos de utilidad o de rentabilidad de las empresas o de capacidad de prestar los servicios, también muchas veces la tecnología y esta cuarta revolución lo que nos ha permitido es también ganar tiempo. Y el tiempo es oro, como dicen muchos, y de pronto una experiencia donde todos podemos ver reflejado el uso de estas tecnologías en nuestra vida profesional y personal es en los aeropuertos. Si ustedes ven, anteriormente el mayor de los gastos estaba en generar infraestructuras enormes porque todo el mundo tenía que llegar con su pasaje en papel, presentárselo a una señorita, entonces necesitaban 60 señoritas para poder atender un vuelo eficientemente. Hoy yo creo que la mayoría de nosotros con un pasabordo en el celular nos obviamos varios trámites y ya no tenemos que llegar a veces 2 horas antes, sino 1 hora antes a vivir esos procesos. Eso es productividad, eso es mejoramiento de la calidad de vida y todo eso se termina traduciendo en la competitividad. Entonces, en la medida en que hagamos esas inversiones en tecnología que nos reemplazan algunas infraestructuras, vamos a ver esa revolución industrial en distintos entornos. Diría que inclusive también a la inversa, ¿no? Es decir, en los marcos de referencia y de trabajo, desde la ingeniería hasta las organizaciones. Es decir, exactamente. Hay que poder diseñar, estudiar, planificar un proyecto más rápido aprovechando todas las herramientas que existen. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son las perspectivas de inversión en infraestructura, ciencia, tecnología e innovación para la infraestructura? Bueno, no sé si alguien tenga información al respecto sobre... Pues puedo hacer una mención. Sí. Sí, puedo presentar, pero digamos puedo hacer un zoom adicional. Algo de aquello. Porque digamos hice mucho poco a lo que era infraestructura de transporte. Sin embargo, a nivel local, especialmente para la ciudad de Cali, vía el plan de desarrollo, sí avisoramos una importante inversión en el campo tecnológico para el mejoramiento y dotación, por ejemplo, de centros juveniles, bibliotecas, que cada vez permitan expandir y mejorar la accesibilidad de las personas, que creo que va a ser el reto que nos ha mostrado la pandemia no es solamente saber manejar un computador y algún programa, sino la capacidad que va a tener la población en general de acceder a esas herramientas, de verdad de contar con internet y con computadores en las zonas, digamos, más vulnerables de la ciudad. Ahí hay una apuesta. Vamos, en la zona de renovación urbana está prevista la manzana inteligente. Entonces, pues sí hay unas apuestas que nos llevan a ir haciendo ese mejoramiento de la dotación de la ciudad hacia mayor acceso a las tecnologías. Bien. ¿Cómo impulsar la realización de obras por impuestos en el Valle del Cauca? María Claudia. Es directa, perfecto. Sí, es así. Definitivamente el punto de partida es que el empresario pierda el miedo. El empresario, en especial aquellos que no tienen nada que ver con construcción, tienen con lógica razón mucho temor a involucrar el pago de su impuesto con una obra que le va a construir un tercero, porque tiene que ser un constructor, y que se quede en la mitad del camino, que haya imprevistos. Ustedes saben todos los riesgos ambientales, por ejemplo, que tiene una obra, una etapa invernal puede demorar la obra. Para eso creamos este colectivo que son 22 empresas, todas con absoluta credibilidad y experiencia, entre paréntesis, todas afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para que el empresario pierda el miedo y sepa que nosotros lo estamos acompañando en todo el proceso. Y voy a poner un ejemplo y una persona que es absolutamente un estandarte en obras por impuestos en el Valle, que es don Ernesto de Lima. Este señor ha convocado
diferentes grupos de empresarios, los ha convencido y ya vamos por el 5º proyecto en el municipio de Yotoco, 3 vías, 3 escuelas, un puesto de salud y Proxy los está acompañando desde la estructuración, la gerencia, la construcción. Entonces, la respuesta concreta a quien hace la pregunta es, definitivamente la forma es generarle confianza al empresario para aplicar el mecanismo. Bien, gracias. Otra también alrededor de obras por impuestos. ¿Qué resultados ha habido hasta ahora y qué lecciones aprendidas se tienen? Los resultados son 100 obras en todo el país. Definitivamente el mecanismo está demostrando que es exitoso. En el Valle del Cauca, como les decía, solo 2, unas obras en Yotoco. La primera construcción de la vía empezó la semana pasada, después de 2 años que venimos estructurándola, llevándola al banco de proyectos y una dotación escolar en Dagua. Pienso que ha sido gradual el crecimiento y la confianza que los empresarios han venido tomando del mecanismo. Antioquia y Tolima son ejemplo en el país de todo lo que están haciendo y nosotros venimos haciendo todas estas formas de divulgar las bondades del mecanismo entre empresarios, participamos en asambleas de los gremios para generar la confianza que se requiere para que el mecanismo en el Valle del Cauca tome la dinámica del resto del país. ¿Cómo ha sido el desempeño de los proyectos? Los desfases en tiempos, demoras, sobrecostos. En obras por impuestos no puede haber desfases, porque como es plata del privado que se compromete con el Estado, gran parte del riesgo es precisamente eso, que pese a la dinámica que históricamente tienen los proyectos de infraestructura, que de alguna forma se desfasan en el tiempo, tal como les decía, por temas ambientales, por ejemplo, se desfasan en presupuesto porque aparece pues una zona del suelo que hay que hacerle una intervención adicional o que hay un derrumbe que hay que cubrir. Entonces, por eso lo que nosotros le decimos al privado es no empiece ninguna obra hasta que no tenga absolutamente todos los estudios completos para que no les salgan imprevistos en el camino, porque si salen es el privado el que debe cubrir ese faltante. ¿Qué tipo de formación posgradual, profesional y técnica se requiere para atender la demanda de infraestructura en el país? No solo a la región, sino al país. Esa es una buena pregunta. Sí, no, al lugar y para, digamos, al auditorio que tenemos magnífico. Yo creo que con lo que estamos viendo de apuesta de recursos en este sector, pues, y siendo pues un gran jalonador de empleo, nosotros, los estudios que tenemos nos han mostrado que tenemos principalmente se sigue requiriendo ingenieros civiles, ingenieros ambientales hoy en día, y en el marco de la ingeniería civil tenemos también una gran necesidad de todo lo que tiene que ver con especialistas en los temas de estabilización, geotecnia. Esto, digamos, Colombia es un territorio bastante complejo, con una topografía que nos genera unos enormes retos. Entonces, para poder, digamos, seguir avanzando en estos macroproyectos, vamos a necesitar cada vez más especialistas que nos permitan afrontar estos retos topográficos de nuestro territorio. Cada día más vamos a necesitar cruzar las cordilleras. Entonces hemos visto que hay una gran necesidad de especialistas, sobre todo en esta parte, y creo que, pues, digamos, como lo hemos mencionado también, yo creo que ya ingenieros también en toda la parte de sistemas
y personas, y sobre todo también ingenieros civiles especialistas en los diferentes herramientas tecnológicas especializadas disponibles, como lo mencionaba en temas de BIM y otros softwares que permiten seguimiento a obras. Creemos que la consultoría y la interventoría van a tener un papel definitivo en los próximos años, porque pues muchos de los proyectos mencionados, como les propuse yo, todo lo que llamamos la segunda ola de la quinta generación, está en ese proceso de estructuración, está en la fase de estudios. Entonces, pues va a ser muy importante encontrar personal capacitado en estas especialidades. Bien. Hay otra pregunta aquí, pues tal vez es como en general. Bueno, no la entiendo bien, pero es como si finalmente será posible lograr que los proyectos en el país se desarrollen con detalle y no solo con fase 2. Es como esa pregunta. Si habrá manera de desarrollar mejor los planes. Pues como lo mencionaba María Claudia, el reto y parte de la gestión que hacemos desde la CCI es lograr que haya mayores rubros de inversión en la fase de estudios y diseños, y no solamente en términos económicos, sino de plazo, porque otro de los factores que hemos visto es que ante la necesidad de la pronta ejecución se sacrifica tiempo de la planificación. Entonces estamos viendo proyectos que desde el nivel de la ingeniería analizamos y decimos, esto para una correcta planificación necesitamos por lo menos 12 a 18 meses, y cuando vemos la licitación para los diseños dan 6 meses. Entonces, no hay rubro que alcance ni ingeniería sofisticada que permita que en 6 meses se cubra y se barra todas las necesidades de estudios y diseños que requieren los proyectos. Entonces, el reto está allí. Adicional a eso, creo que esto nos lleva también a pensar, por ejemplo, Cali no cuenta con un banco de proyectos ya estructurados y maduros. En medio de esta coyuntura, cuando empiezan a surgir fuentes alternativas de recursos y la posibilidad de acceder prontamente a esta inversión, nos damos cuenta que aquí estamos frenados porque no tenemos proyectos listos para salir a conseguir esas fuentes de financiamiento y aprovecharlas. Entonces, cuando hay un plan de estructuración de proyectos que genere un banco donde se gasten los tiempos necesarios, los recursos, y ya solamente sea cuestión de actualizar diseños, vamos a estar en una mejor capacidad de ejecutar esas obras. Obviamente hemos visto una gran mejora, las lecciones aprendidas del programa de 4G. Yo creo que también cada día más los habitantes y terceros nos involucramos en ese seguimiento a las obras sin cuestionarlos. Hombre, esto no se tenía que demorar un año, porque llevan 3 años, esto porque está costando el doble, y esa auditoría también es lo que va a hacer posible ejercer presión sobre los entes contratantes para lograr un mayor compromiso con los estudios y diseños. Es que se nota que en ocasiones hasta están haciendo la tarea, pero solo por cumplirla, ¿no? Si analizamos una matriz de riesgos, es de lo más sencillo que hay, no se le nota pues mayor detalle, no se le nota el esfuerzo pues requerido en un proyecto de magnitud. Correcto, de acuerdo. Desafortunadamente con los estudios no se cortan cintas, y eso es lo que ellos buscan. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta y creo que esta es apropiada. Nos dicen aquí, para cada participante, desde su perspectiva, una forma que usted considere que la universidad puede acompañar todas estas oportunidades. Pienso que, y creo que eso está haciendo el decano Johanio Marulanda, es tratar de articular la realidad de los sectores donde se aplica la ingeniería con los currículos de cada uno de los planes de estudio de ingeniería de la universidad. Es unirse a la realidad y salir de la teoría a la práctica, y esa es la forma en que la universidad creo que ya lo está haciendo y puede continuarlo. Y también creo que pues hoy
a diferencia de hace unos años, encontramos una mayor gama de especialidades y posibilidades de mayor detalle en las diferentes ramas de la ingeniería. Creo que en la medida en que esa diversificación se fortalezca, también va a ser apropiado para los sectores. Entonces, yo creo que esa integralidad de todo el programa se vuelve muy importante. Incluso estos acercamientos en espacios donde los estudiantes puedan conocer lo que de verdad es el entorno de un proyecto, lo que se produce en la práctica, en la ejecución de los proyectos, son experiencias muy valiosas para el día que ellos tengan que afrontarlas. Entonces, yo creo que en la medida en que también se pueda complementar con la teoría, con esa práctica, como decía María Claudia, vamos a tener profesionales mucho más integrales y que además generarles, yo creo que en toda profesión, pero además en esta donde muchas veces para ejecutar un proyecto tienes que estar lejos de tu familia un par de meses porque no todas las obras se hacen aquí en el patio de la casa. Tenemos ingenieros viviendo en el Patía, en el Amazonas, en zonas de verdad complejas, donde esto entonces se requiere también un amor y una pasión por lo que se hace, que es muy importante. Y eso sumado a que necesitamos también profesionales éticamente comprometidos y vinculados con el trabajo. Muchas veces vemos un poco en los jóvenes un brinca-brinca, hoy puedo estar aquí, mañana ya, eso es muy chévere, pero en la práctica laboral es un poco más dura la realidad. Entonces, yo creo que aproximarlos a eso, enamorarlos de lo que significa un proyecto para las condiciones adversas que muchas veces hay que tener para poder participar en ellos, es una formación importante en nuestros jóvenes. Yo puedo terminar haciendo una observación más general. Yo he sido profesor universitario ya la mayor parte de mi vida y a mí me parece la principal labor de uno en la universidad es enseñarle a la gente a pensar problemas complicados y a solucionarlos. Yo nunca le he enseñado a ingenieros, pero pensando en la ingeniería, hay una parte del problema que enfrentan los ingenieros que se escapa un poco de los currículos y yo no creo que deba ser parte de los currículos, pero sí debe ser parte de la reflexión que hay que hacer constantemente porque es un problema complejo y es el problema institucional que hay detrás de todo, que es del que yo estoy más cerca, pues dado que soy economista. Y es este problema institucional tan tenaz que enfrenta la construcción de infraestructura en este país. Es decir, una discusión que yo tengo con mis estudiantes de economía o con mis colegas es, fíjense la dificultad que hay en Colombia para hacer un andén. Y no es una dificultad técnica, no es que el ingeniero no sepa hacer el andén, es que nadie puede hacer un andén en Colombia. El Estado colombiano le prohíbe más o menos a la sociedad hacer andenes. Yo vivo aquí en una zona del sur de Cali donde no hay andenes y la gente estaría dispuesta a pagar por los andenes, pero no hay andenes. Esa es la prueba fundamental que yo le pongo a toda la gente que está pensando en la acción del Estado. ¿Qué se requiere en Colombia para que la gente pueda hacer andenes? Y es como les digo, no es un puente, no es un túnel, es un andén. No hay andenes, nadie los puede hacer. Para hacer un andén se requiere expropiar o unos procesos administrativos complicadísimos, una cantidad de cosas que todas las sociedades del mundo ya más o menos civilizadas lo solucionaron desde hace milenios. Solucionaron ese problema y aquí no lo hemos solucionado y de cierto modo es un problema de ingeniería institucional, es decir, la ingeniería, el problema constructivo, estoy seguro que la gente lo entiende muy bien, pero de ahí para un ladito está todo el problema institucional, que como les digo, se puede mirar desde un punto de vista de ingeniería, porque es un problema de ingeniería del aparato institucional, pero es una invitación, digamos, tenemos que invitarnos unos a otros a pensar en ese problema. Detrás del problema de no poder hacer, o sea, detrás de no poder hacer un andén es el mismo problema de no poder hacer una carretera Buenaventura que ya estaba hecha. Es lo mismo, es exactamente el mismo problema, pero en vez de pensarlo en la carretera Buenaventura que está lleno de unas cosas complicadísimas, pues la gente debería pensarlo más bien en el andén, para que se dé cuenta que el estado de anquilosamiento en que está toda la infraestructura institucional de este país. Podrían poner una clase de su construcción de andenes. Es lo básico. ¿Cómo se construye un andén?
Álvaro, estás en silencio. Ya. Perdón. Es que tengo obras aquí. No, quiero expresar mi agradecimiento en participar en nuestra mesa de trabajo en infraestructura y desarrollo económico. Han sido muy interesante escuchar sus percepciones, ver sus presentaciones. Quedamos con algunas ideas, incluso tareas para nosotros como docentes en la Facultad de Ingeniería. Finalmente, entonces, el doctor Juan Esteban Carranza, la ingeniera María Isabel Alvarado y la ingeniera María Claudia Álvarez. Muchas gracias por su participación y damos por terminada pues nuestra mesa de trabajo. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por toda la discusión. Muchas gracias a todos. Bien. Hasta luego. Hasta luego.